todas las familias tienen reglas, y incluso la de ustedes, la mía, algunas son muy explícitas y algunas son implícitas, algunas muy obvias y algunas no tan obvias. Y el otro día escuché un concepto de reglas de familia que me llamó mucho la atención porque era muy sencillo este concepto y era de parte de un pastor muy conocido mío y se me hizo interesante este concepto y lo quise compartir porque creo que funciona con lo que estamos hablando esta semana. Y como la mayoría de las familias suelen hacer, estas reglas de las que estoy hablando son para los hijos, ¿verdad? Por lo general. Y esencialmente este concepto que les menciono, se trata de dos reglas generales. O honra a tu mamá y no mientas. Son dos reglas tan sencillas que si las aplicáramos en nuestras familias, las cosas serían muy diferentes, pero funcionan y funcionan muy, muy bien, aunque sean sencillas. Entonces, yo quisiera hacer un hincapié en estas dos reglas o en estas reglas de las que estamos hablando, que la mayoría de estas reglas, o de hecho todas estas reglas, son para nuestros hijos, no son para los hijos de los vecinos, ¿verdad? Porque, pues, hasta se oye un poco ridículo que en mi casa yo tenga reglas para los hijos de los vecinos que viven en sus casas, ¿no? No, ellos no son tus hijos, no son nuestros hijos, entonces, pero yo no, y pues hace sentido, ¿no? Que las reglas son para mi familia, mis hijos. Entonces, no sé tú, pero como la mayoría de las familias, cambiando un poco de punto, pero la mayoría de las familias, nosotros no tuvimos hijos para que hubiera alguien que guardara precisamente estas reglas. O sea, lo que estoy diciendo es que nunca hubo un momento donde dijimos, oye, ¿sabes qué, mi amor? Tenemos un juego de reglas tan padres, tan sencillas. Vamos teniendo unos hijos para que las cumplan, ¿verdad? Que así no va, por lo general no va así, ¿verdad? Entonces, siempre los niños vienen primero y las normas o las reglas vienen después. Y por lo visto no dije nada tan profundo, ¿verdad? Porque nadie lo apuntó lo que acabo de decir, pero es muy profundo. Y en un ratito más vamos a hablar muy específicamente de esto. Pero hoy vamos a concluir nuestra serie titulada ¿Quiénes van al cielo? Y por si no nos acompañaste en las últimas 2 semanas o no te ha tocado verlo en línea, voy a dar un repaso rápido de lo que hemos estado hablando. Y la mayoría de la gente, establecimos o dijimos en las últimas 2 semanas, cree en el cielo. La mayoría de los mexicanos creen en el cielo y también creen que terminarán ahí o que van a acabar allí. Suponen que van a llegar a ese lugar porque están convencidos de que la gente buena, de que la gente buena va al cielo y al mismo tiempo están convencidos de que soy una buena persona. Y esto hace mucho sentido porque se mantienen estas dos suposiciones. Hace mucho sentido porque es coherente y hace juego con la noción que nosotros tenemos de un Dios bueno y la forma en que nosotros entendemos que Dios es bueno. Un Dios bueno, claro, que poblaría el más allá con un montón de gente buena, ¿no? Eso hace sentido, ¿verdad? Y a fin de cuentas, como Dios va a poblar esto del cielo de gente buena, a fin de cuentas, pues tú das la medida, ¿no? Y tú eres una buena persona, sobre todo en comparación con acá y en comparación con acá, ¿no? Tú definitivamente eres buena persona, pero cuando le rascas a la superficie de esa forma de pensar, nos damos cuenta de que esta teoría se desmorona y se desmorona rápidamente, muy rápidamente. ¿Por qué? Porque para empezar, el bien, establecimos, es un objetivo cambiante. Es como tirarle a un blanco que se está moviendo, ¿no? Un blanco que se mueve, es como un blanco móvil. Un blanco que es móvil
desde históricamente es un blanco que es móvil personal, culturalmente y también personalmente, ¿verdad? Lo que hace 1000 años culturalmente no era aceptable, hoy es aceptable y viceversa. Pero también tú, de manera personal, cosas que para ti se hacían bien hace 15, 20, 30 años, o 10 años, o 5 años, hoy no te parecen bien, ¿verdad? Entonces es un blanco móvil. ¿A qué le tiramos? ¿Estabas bien allá o estás bien hoy? ¿Estamos bien como humanidad hace 1000 años, 2000 años, o estamos bien hoy? Todo esto cambia. Entonces, como hemos dicho antes, la respuesta, oye, pero Keith, tú eres pastor, ¿qué tal con la Biblia? Bueno, si la Biblia va a ser algo que nosotros vamos a usar para determinar qué tan buenos tenemos que ser para llegar al cielo, entonces la Biblia no va a funcionar. La Biblia tampoco es útil para esto, ¿verdad? El Antiguo Testamento ni siquiera menciona el cielo, para empezar. Y el Nuevo Testamento, nadie es suficientemente bueno en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú buscas una pregunta a la respuesta, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno para ganarme un lugar en el cielo? Déjame decirte que la Biblia no te va a ayudar para nada. Y el reto aún mayor es que la gente buena va al cielo, ¿no? Si la gente buena va al cielo, y si Dios no nos dejó claro cómo es la ida al cielo, y nos deja blancos que se mueven culturalmente, que se mueven históricamente, que se mueven personalmente, entonces la conclusión clara es que Dios no es bueno, ¿verdad? Un Dios bueno hubiera dejado claro qué es lo que hay que hacer para nosotros saber, para que nosotros supiéramos en cuál punto del proceso estamos, ¿no? Y cómo podemos hacerle para llegar al cielo y qué tenemos que mejorar, ¿no? Nos hubiera dicho qué porcentaje de bondad tiene que haber en nuestras vidas. Tantos actos malos, tantos actos buenos cubren tantos actos malos, y no nos deja eso claro, ¿no? Dios no solo está moviendo la portería, Dios la está ocultando la portería. Entonces, como dijimos la última vez, si solo la gente buena va al cielo, entonces, ¿qué crees? Jesús de plano se equivocó completamente, porque Jesús no enseñó que la gente buena va al cielo. Es más, Jesús dio a entender que la gente mala tiene el potencial de ir al cielo. Y luego, después de haber enseñado eso, Él eleva tanto la medida o la barra de lo que necesitas tú hacer para ser bueno, que nos hizo quedar mal a todos, ¿no? Todos quedamos mal, no llenamos ese requisito. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has maltratado a otra persona? Porque según Jesús, eso es pecado. Según Jesús, tú no puedes estar bien con Dios mientras tú maltratas a alguien o tratas mal a alguien a quien Dios ama. Eso es imposible. Si no eres cristiano, déjame decírtelo así. Si no eres cristiano o no eres de fe, una persona de fe, y volteas y nos ves a nosotros desde fuera, y probablemente una de las cosas que te irritan de los cristianos o de los creyentes o de las personas con fe es que afirmamos o afirman ellos tener toda la razón, tienen a Dios bien identificado, lo entienden perfectamente bien, saben todas sus cualidades, saben cómo piensa, saben todo de Dios, y sin embargo maltratan a la gente a su alrededor. Y eso, claro que te debería de irritar, y se me hace bien que te irrite, y a lo mejor esta es una de las pocas cosas del día de hoy que te van a encantar de lo que estamos diciendo, pero te tengo otra al final, así es que no te vayas. Pero mira, Dios también, Jesús se irritaba por lo mismo. Tú estás en sincronía con Jesús cuando piensas así, porque Él se irritaba de lo mismo. Él no tenía paciencia con esa religión interiorizada de solamente creer Él y Dios y la gente no te importa,
¿verdad? Y de todos modos, según Jesús, la gente buena no va al cielo. Nadie es tan bueno. Como vimos la semana pasada, ¿quiénes van al cielo? Personas perdonadas van al cielo. Jesús dijo que Él tenía la autoridad para perdonar los pecados de la gente y lo hacía en nombre de Dios. Y eso era una cosa ridícula en aquel tiempo que Él hiciera estas declaraciones. Pero se escuchó ridículo durante un buen tiempo hasta que, ¿qué creen? Hasta el día en que Jesucristo resucitó. En ese momento, todo lo que Él dijo que parecía ridículo, dejó de verse ridículo y empezó a tomar sentido. Sus seguidores del primer siglo de Jesús vieron a Jesucristo crucificado, lo vieron enterrado y luego vieron la tumba vacía. Y no nada más eso, más de 500 de ellos tuvieron un desayuno en común con Él en la playa. Entonces ellos supieron que Jesús era quien decía ser. Y déjame decirte a ti, si un hombre predice su muerte y su resurrección y lo hace y lo cumple, yo creo que necesitamos ponerle un poquito de atención, ¿no crees tú? Pero estaba claro que él había sido enviado por Dios con autoridad para perdonar el pecado. Y hoy, en el contexto de la fe cristiana y de la tradición judía, yo quisiera responder a esta pregunta y es la siguiente: si el cumplimiento de reglas y normas y el ser bueno, actuar bien, no te lleva al cielo, entonces, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué? ¿Cómo es que esto se ha confundido? ¿De dónde? Porque tenemos en nuestras tradiciones religiosas, no voy a decir ni siquiera de fe, en nuestras tradiciones religiosas, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de que Dios exige que tú te limpies antes de presentarte? Y la respuesta a esta pregunta es una razón más por la que todo el mundo debería considerar o reconsiderar seguir a Jesús. El mejor lugar para empezar con todo esto es donde a menudo inicia la confusión. ¿Y dónde creen que es? Es en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, que es esta lista de mandatos o de leyes o de reglas o de normas, que todo mundo no sabemos el título y muchos profesamos guiarnos por ellos durante la vida, pero la absoluta gran mayoría, si es que no todos, no podrían recitar los 10 mandamientos. Si yo les pidiera que los recitaran ahorita, es probable que no los pudieran recitar, aunque su eternidad dependiera de ello. Pero creo que ni siquiera si les preguntara dónde están, en dónde se encuentran los 10 mandamientos, algunos o la mayoría de ustedes a lo mejor, bueno, creo que en la primera parte de la Biblia a lo mejor ahí se dan, ¿no? Pero fíjense, esta lista de mandamientos, de normas o de reglas se encuentra en las escrituras hebreas, en la segunda sección o el que nosotros llamamos segundo libro de las escrituras cristianas, que se llama Éxodo. El Éxodo narra la salida o el éxodo del antiguo Israel de la esclavitud de Egipto. Y como un antecedente a esta historia, hubo un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó y le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a hacer famoso, Abraham. Y la verdad es que yo estoy seguro que cada uno de ustedes, antes de que yo hablara de Abraham, ustedes ya conocían a Abraham, ya han escuchado a mencionar a Abraham. Entonces, palomita ahí, ¿no? Dios realmente hizo a Abraham famoso y conocido. Pero con el tiempo, Abraham tiene una familia y uno de sus bisnietos, que se llama José, lleva a la familia a Egipto a vivir.
Entonces la familia se multiplica y crece tanto que pone nerviosos a los egipcios porque tienen miedo de la posibilidad de que ellos se apoderen de Egipto, porque son tantos, y entonces los egipcios deciden que la forma de detener esto es esclavizar a los israelitas. Y ellos fueron esclavizados por más de 400 años en Egipto por los faraones de Egipto. Y un día Dios llama a un hombre que se llama Moisés y le dice Moisés, a Dios a través de Moisés al faraón, le dice, ¿sabes qué? Deja salir a los israelitas. Y eventualmente, después de un tiempo no muy fácil para los egipcios, después los deja ir. Faraón finalmente los deja ir. Y ellos salen de Egipto de una forma épica, o sea, una forma increíble. Pero salen y no tenían ellos ley. Era un pueblo que había estado esclavizado durante 400 años. Entonces ellos no tenían código civil, no tenían una ley civil porque nunca habían funcionado de forma independiente. Entonces, para ese momento eran aproximadamente 1 millón de israelitas. Algunos estiman que pudieran haber sido hasta 2 millones. Entonces, imagínate a 1 millón de personas que acaban de obtener su libertad, eran esclavos y que no tienen una ley o una norma que seguir, ¿verdad? ¿Cómo los mantienes en orden? ¿Cómo los mantienes de manera civilmente interactuando? Entonces, Dios, a través de Moisés, les proporciona una constitución de leyes civiles que incluía castigos. Y la ley que Dios le da a los antiguos israelitas estaba sumamente adelantada y avanzada a su tiempo. No existía nada parecido ni tan civilizado en todo el mundo de aquel tiempo. Los derechos y las protecciones que esta ley ofrecía eran desconocidos hasta entonces, eran innovadores. Había muchos derechos y protecciones que estaban incorporados para personas que nunca antes habían sido protegidas o considerados de aquella época. Y esa situación es la que le da un sentido de divinidad a este código civil o a esta ley que entregó Moisés. Y incluyendo en esta ley había protecciones y menciones de la esclavitud. Y la esclavitud de aquel tiempo era más bien una servidumbre, no era la esclavitud que nosotros hemos escuchado o que hemos conocido o la que el pueblo de Israel vivió, ¿verdad? Era otro tipo de esclavitud. Había oportunidad en esta esclavitud de que los esclavos entraran, se vendieran como esclavos a alguien y que pudieran ellos después comprar su libertad. Entonces había manera de accesar voluntario y había manera de salir voluntario de la esclavitud, que es muy diferente. Pero no se permitía nunca la dominación ilimitada de un ser humano sobre otro. La ley de Israel era, de hecho, fue la base de nuestra ley moderna, 2000 años después, o bueno, más, 3500, 4000 años después. Pero la ley o las normas de Moisés no se dieron hasta el capítulo 20 de Éxodo. Entonces, ¿qué pasa entre el capítulo 1 y el capítulo 20? ¿Qué sucedió antes de que se diera la ley? Y les voy a decir qué está sucediendo, y esto es bien importante. Dios nos está mostrando, o les está mostrando a ellos su amor durante esos 20 capítulos. Le está demostrando su amor y su preocupación por el pueblo que Él considera que es suyo, el pueblo que Él había liberado de Egipto. Adelante. Y los liberó no porque cumplieron la ley, porque la ley no la había dado, no existía. Él los liberó antes de la ley, porque quiso hacerlo, simple y sencillamente. Y esto es bien importante. Con Dios, la relación siempre precede las reglas, siempre.
Dios no le dio a Israel la ley para establecer una relación con Israel. Dios le dio a Israel la ley porque tenía una relación con Israel. No era una condición, más bien esto era una confirmación. Yo, por ejemplo, no sé ustedes, creo que tengo una buena idea, pero yo nunca establecí la hora de acostarse a dormir de los hijos de mis vecinos. Yo no sé si ustedes, a lo mejor hay horas en las que les gustaría que los hijos de los vecinos se durmieran, ¿verdad? Pero nunca establecieron esa ley. Únicamente lo establecí para mis hijos. Yo nunca discipliné a los hijos de mis vecinos. Y a veces, a lo mejor me he preguntado si sus papás los disciplinaban a ellos, ¿verdad? Pero nunca lo discipliné. Varios meses después, y lo que pasa aquí, ya estamos de regreso, ¿verdad? Confirmación, bien. Yo nunca los discipliné y mis vecinos de seguro preguntaban, más de una vez se han de haber preguntado si yo disciplinaba a mis hijos también, ¿no? Pero adelante. Creo que estamos teniendo problemas, ¿verdad? Ángel, si pudieras echarle la mano, por favor. Entonces, lo que está pasando, el punto que estoy tratando de hacer es que la relación de Dios con el pueblo de Israel se estableció mucho antes de que Dios les diera la ley. La ley Él la da en confirmación de la relación que ellos tienen. Israel toma la ley y puede vivir como ellos viven, vivir la vida que ellos viven sin antes tener que haberse ganado la opción y la forma de vivir con Dios en relación con lo que se llama los 10 mandamientos. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es que volteamos esa situación. Nosotros como creyentes y como iglesia muchas veces volteamos esa situación. Nosotros esperamos que las personas cumplan los mandamientos y cumplan las leyes antes de poder acercarse a Dios. Queremos que las personas sin fe y no cristianas, antes de entrar por nuestras puertas, ellos ya llenen un requisito, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, nosotros a veces juzgamos a personas que ni siquiera entran por estas puertas, que simplemente están viviendo sus vidas y que no son de fe, no son parte consideradas, ellos no se consideran parte de la familia. Pero ahorita quiero que veamos un poquito de lo que Dios hace y lo que Dios dice cuando Él habla cuando Él entrega la constitución, esta constitución al pueblo de Israel. Él hace un preámbulo y arranca con la siguiente frase. Él le dice, Él arranca con esta frase que es tan importante. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Esa es la primera parte. Con eso inicia Él a hablar y darles a ellos estas reglas y estas normas. Y Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Aquí hay una relación implícita, completamente implícita en esta frase. Y Él dice, yo soy el Señor tu Dios, quien rescató de la tierra de Egipto, quien te rescató de la tierra de Egipto. Por si ya se les había olvidado que 3 meses antes Él los había sacado de Egipto. Él les dice, soy yo soy tu Señor, tú y yo tenemos una relación ya y yo soy el que te rescató. Hace unos meses tú eras del faraón, pero ahora tú me perteneces a mí.
Hace unos meses tú no tenías esperanza, tú no tenías tierra, tú no tenías libertad, ni tenías futuro. Pero ahora tú me perteneces a mí, sin que yo te exija nada más que una expresión de confianza, que es la que pidió al inicio, antes de sacarlos de Egipto. Lo único que te pido, les dijo, es que pongas la sangre de un cordero en el marco de la puerta de tu casa. Adelante. Y les dice Dios a ellos, tú sabes que yo siempre tengo en cuenta tus intereses. Yo lo que quiero de ti, por haberte libertado o haberte librado, dado la libertad, es que yo quiero simplemente que me sigas. Quiero que me sigas y quiero que me obedezcas. Y ahorita vamos a ver qué implica obedecer. ¿Para qué? ¿Por qué obedecer? Entonces Él comienza y les da su primer mandamiento o su primer orden. Y les dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. A lo cual yo me imagino que los israelitas dicen, claro, pues claro que no lo vamos a tener. Si acabamos de ver lo que tú hiciste a los dioses de Egipto, ¿no? Vimos tu mensaje que le diste al faraón. ¿Y cuál era este mensaje? Pues básicamente le dice al faraón, ¿sabes qué? Tienes algo que me pertenece y no me voy a ir de aquí sin eso. Y lo que Jesús, lo que Dios hizo en ese tiempo, uno a uno, Dios, el Rey invisible de Israel, humilló al conjunto de dioses de Egipto. Esas 10 plagas no fueron al azar, no fueron aleatorias. Esas plagas fueron plagas que demostraban a los 10 dioses principales del pueblo de Egipto que ellos no tenían el poder, que quien tenía el poder era Dios. Entonces el siguiente mandato también es asombroso y no tiene precedentes tampoco. Y les dice, no te hagas ninguna clase de ídolos, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. ¿Sin imagen? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer un sistema de culto a un Dios sin ídolo? O sea, sin figura, sin algo en donde enfocarnos. Era inaudito, era algo no conocido. Y pasarían casi 2000 años antes de que los judíos, más bien antes de que los no judíos renunciaran a estos conceptos, a las imágenes. Los israelitas, despuesito de eso, no se tardaron en romper esta regla. ¿Y por qué rompieron esta regla? Porque no podían ellos imaginar el culto sin objeto. Tenían 400 años en Egipto. Entonces, más tarde, la lista de la que estamos hablando, de los 10 mandamientos, incluyó una cosa increíble. Incluye el tomarse un día libre. Pero esto es lo increíble. Incluye tomarse un día libre, pero ¿qué creen? También para los esclavos. Estos esclavos que mencionamos anteriormente. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios con esto? ¿Cómo a los esclavos? Lo que Dios les está diciendo, Dios empezaba a enseñarles a ellos que todo ser humano es valioso para Él y todo ser humano tiene dignidad. Y los 6 últimos mandamientos se referían a cómo tratar y honrar a los demás. Y resumiéndolos, esencialmente, podemos decirlo así, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Hónrame porque yo te rescaté. Honra a los demás porque están hechos a mi imagen. Trata a los esclavos con justicia porque tú mismo fuiste esclavo una vez. Pero estos eran solamente 10 de los más de 600 comandos o mandamientos o reglas o normas
que les entregó al pueblo de Israel. ¿Y por qué tantos? ¿Por qué tantos? Pues es que era su código civil, era su ley civil. Ellos tocaba cada detalle de su vida y por qué a Dios le importaba. Y la cuestión es que con Dios, recuerden, la relación siempre precede a las reglas. Los israelitas no entraron en relación con Dios porque se portaron bien, ¿verdad? Y si tú lees el resto de la historia del pueblo de Israel, que es un alejarse, acercarse de Dios, alejarse, acercarse de Dios con ellos y ellos con Dios, los israelitas tampoco pudieron portarse lo suficientemente mal como para perder o salirse de esa familia con Dios. Y a pesar de toda su rebelión, Dios nunca abandonó a su pueblo. Era su pueblo antes de los 10 mandamientos. Y lo que es verdad para Israel es verdad para ti y para mí el día de hoy. 1500 años después, Jesús se reúne para celebrar la Pascua con los 12. Y esta es la celebración anual precisamente de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Yahweh. Y aquella noche Jesús dice algo tan blasfemo, que debieron de haberlo agarrado y lo debieron de haber apedreado en esa misma noche, en ese mismo rato. Porque él hizo lo equivalente a que yo me parara aquí próximo diciembre 24 y les dijera, ¿saben qué? Ustedes y yo tenemos años celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo este día, pero de este momento en adelante yo quiero que celebren mi nacimiento, ¿verdad? Y eso como que no, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que eso es lo que hizo Jesucristo esta noche. Él les dice lo siguiente, Él dice, a partir de esta noche, hagan esto en memoria de mí. Les está diciendo, lo que Dios hizo por nuestro pueblo hace siglos, está a punto de hacerlo por el mundo entero. Los está invitando a la confianza en Él y a una nueva relación con Él. Y entonces Jesús continúa y les dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, un nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio para ustedes. Y conste que aquí cuando ustedes y yo lo leemos tenemos una claridad de lo que sucedió, pero cuando Él lo está diciendo a los 12, Él no ha muerto todavía y a lo mejor ellos no lo entienden, de hecho de seguro no lo entienden, porque hasta el día que Él estuvo colgado, de hecho hasta que resucitó entendieron ellos. Pero así como Dios liberó a nuestro pueblo, es lo que está diciendo Jesús, de la esclavitud física, Él les está diciendo, mañana Él librará al mundo de la esclavitud del pecado, los librará del pecado. Y el término y la condición van a ser los mismos que hace 1500 años. Y simplemente es una acción única de confianza. Pablo, un fariseo que más tarde se convirtió en seguidor de Jesús, él acabó comprendiendo el paralelismo entre lo que Dios hizo por la nación de Israel y lo que hizo por el mundo. Y Pablo escribe, así como Dios demostró su amor por Israel, Dios nos demostró a nosotros su amor. Adelante. Dios nos mostró su amor
el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Antes de que hiciéramos nada, cuando tú y yo, perdón, cuando tú y yo leemos esto, decimos, antes de que fuéramos pecadores, pues sí, porque yo no había nacido y Jesús murió hace 2000 años. Pero lo quiero poner en perspectiva de Pablo. Pablo era contemporáneo de Jesús. Él vivió con Jesús. Él vivió antes de la crucifixión y después de la crucifixión, después de la resurrección. Y Pablo, cuando él dice, cuando éramos pecadores, él tiene muy presente la forma en que él se topó por primera vez con el cristianismo y con la historia de Jesús. Y esa forma a él lo convirtió en alguien que persiguió a los cristianos y eliminaba a los cristianos. Y eliminar no era como en un jueguito de cartas, ¿verdad? Eliminar era quitarles la vida. Entonces, por eso Pablo dice, antes de que hiciéramos nada y antes de que nosotros supiéramos que había que hacer algo, Él murió por nosotros. Él hizo algo por nosotros. Él nos reconcilió con Dios. Y 2 versículos más adelante, Pablo dice esto, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Por qué medios? ¿Cumpliendo las normas? ¿Cumpliendo las reglas? ¿Siendo buenos? ¿O mediante qué? Mediante nuestra bondad. Buscando atinarle a una portería invisible o que no sabemos dónde está. No, Pablo dice, mediante la muerte de su Hijo. Y aquí a lo mejor para algunos de ustedes es donde ustedes dicen, a ver, espérame, no. No puede ser tan sencillo, no puede ser tan fácil, no puede ser así. Pero algunos de ustedes se bajan del viaje. Y yo lo entiendo, pero déjame decirte algo. Precisamente la razón que la llegada y el mensaje de Jesús son tan buenas noticias es porque nos deja claro que al cielo no entramos por las buenas. Al cielo no entramos por ser buenos, por hacer el bien. Entramos por su gracia. Y lo que sigue es una gran noticia también, que se nos pierde a muchos de los que creemos. Que igual que el pueblo de Israel, no nos salimos por las malas. No más que como tu hijo o mi hijo entró en la familia sin tener que hacer nada. Bueno, es más, está en mi familia. Y no porque haga algo malo mi hijo, va a salirse de la familia. Es mi hijo, a pesar de todo. Y por eso Jesús nunca dijo, ¿sabes qué? Para poder llegar al cielo tú necesitas portarte bien de nuevo. Esa no fue su palabra, esa no fue su frase. Jesús estaba hablando con Nicodemo, un personaje del tiempo de Jesús, que era un líder en el templo, que quería saber, entender cómo hacerle para llegar al cielo. Y él le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque la ley era la confirmación de Dios, del amor que Dios tenía por su pueblo. Tú naces en la familia de Dios. Y Dios te invita hoy a nacer de nuevo en su familia. Entonces, ¿por qué tantas normas? ¿Por qué tantas reglas?
En el caso de Israel y los mandamientos, Dios no intentaba hacer buenas a las malas personas o a las personas malas. Cuando Dios les da el Código Civil, les da las leyes, les da las normas, las reglas, lo que Dios estaba haciendo, estaba manteniendo libre a un pueblo libre. Y lo mismo ocurre con nosotros, con Dios, como con todos los buenos padres, la relación siempre precede las reglas, siempre está antes y por encima de las reglas y las normas. Nosotros estamos reconciliados con Dios por la gracia, y nosotros elegimos seguirle y obedecerle por gratitud. Y Jesús lo hizo tan sencillo. Él dice, ¿sabes qué? Esto es todo lo que quiero que tú hagas. Yo solo quiero que trates a los demás como yo te he tratado a ti. Es todo. Ahora, para terminar, voy a dar un giro un poquito en lo que estamos diciendo, pero yo quisiera pedir disculpas en este momento y quiero dirigirme a todas las personas que no son cristianos, no son creyentes, en línea y aquí presentes quienes estén. Les quiero decir algo. Yo tengo aquí una escritura que de seguro les va a encantar a todos los no creyentes, algunos de ellos les va a encantar. Y es una escritura que nunca has escuchado, estoy seguro, y sorprendentemente o lamentablemente, muchos de nosotros no la hemos escuchado, esta escritura. Pero yo te quiero decir que si alguno de nosotros, y otra vez me estoy dirigiendo a ti que no eres creyente, si alguno de nosotros, ha intentado imponerte nuestras normas, si alguno de nosotros en algún momento dado, no hablo nada más de este cuerpo, hablo de las iglesias en general, pero si alguno de nosotros ha intentado imponerte nuestras normas, yo te quiero decir que lo siento. La verdad, la realidad es que como tú elijas vivir, no es asunto nuestro. De hecho, Pablo le dice a los cristianos, y esta es la parte que muchos de nosotros no conocemos, pero Pablo les dice a los cristianos, y esta es la escritura, les dice, les animamos a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades. En otras palabras, preocúpate por lo que tienes que hacer, preocúpate por lo tuyo, o siendo ya más descarado, no te metas en los negocios, los asuntos de alguien más. Preocúpate por lo tuyo. Y luego continúa y dice, y ponte a chambear con tus manos y otras cosas más, ¿no? Pero continúa más abajo diciendo, para que por tu modo de vivir te ganes el respeto, o nos ganemos el respeto, o se ganen el respeto de los que no son creyentes. Las normas y las reglas son para la familia. Son para la familia. Así como yo no me animo a imponer las reglas de mi casa a los vecinos, por más que yo crea que les beneficiaría a mis vecinos tener estas mismas reglas, de esa misma forma, estas reglas son para familia. Pero para ti también, sigo hablando contigo que no eres creyente, sí, aunque nuestras reglas no aplican para ti, déjame decirte algo. El amor de Dios sí aplica para ti. ¿Y sabes qué? Según Jesús, Él te ama
como que si ya le pertenecieras, ya fueras parte de su familia. Y su invitación a una relación, la invitación de Jesús a una relación contigo es permanente, es una invitación que está completamente abierta y es una invitación que simplemente se acepta. No es una invitación que tú tienes que hacer algo mejor, es un regalo que Él simplemente te está dando, es un regalo que Él te da. Y lo aceptas reconociendo lo que Él ya hizo por ti. Y por si te queda duda todavía, Juan, el gran apóstol Juan, lo dice de esta forma. Él dice, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarte a ti. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarme a mí. Y si nosotros te hemos condenado, perdónanos, porque lo hemos hecho mal. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para salvarte. Entonces, ¿quiénes van al cielo? Los perdonados. ¿Y cómo obtengo yo ese perdón? A través de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu interés en relacionarte con nosotros. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias que tu Hijo escogió hacerlo. Gracias por no requerir de nosotros tantas cosas y dificultar y hacer difícil el acercamiento hacia ti y la restauración de la relación contigo. Gracias, porque lo único que nos pides es un acto donde transferimos nuestra confianza a ti, en ti y en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Padre, yo te pido, si aquí hoy hay alguien que entiende esto y que ha entendido esto, yo te pido que llenes y llegues a su corazón y que establezcas o reestablezcas tu relación con Él y que tu espíritu more en ellos, que tu espíritu llegue a sus vidas para que los guíe a la verdad y que los guíe a la justicia y los guíe al bien. Hoy nosotros te agradecemos lo que has hecho y te amamos. Queremos seguirte y queremos obedecerte. Gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos tanto.